La oscuridad envolvía el campo de batalla en Aragón como una manta pesada y opresiva, mientras la nieve caía silenciosamente sobre el suelo helado. La noche del 23 de marzo de 1938 se convirtió en un momento decisivo para un grupo de soldados que, en medio de una retirada caótica, se encontraron atrapados en un laberinto de sombras. El sargento Manuel García, con el corazón acelerado, sintió cómo la presión del momento lo envolvía. La confiabilidad de la tecnología soviética se desvaneció por completo cuando los sistemas de iluminación, que prometían ser la solución definitiva a las noches frías y oscuras, se apagaron de golpe, dejando a los hombres en una penumbra absoluta. Pero en medio de la desesperación, una pequeña linterna de 12 pesetas, con dinamo manual y bombilla común, comenzó a titilar suavemente, ofreciendo una luz intermitente que se convirtió en su única esperanza. Manuel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La luz tenue de la linterna era una pequeña pero poderosa chispa, contrastando con el frío que calaba los huesos y la incertidumbre que pesaba sobre sus corazones. Estaba rodeado de sus hombres, todos ellos exhaustos y temerosos, a punto de perder la fe. Con cada parpadeo de la linterna, el silencio se volvía más palpable. El zumbido suave de la dinamo se entrelazaba con el crujido de las botas sobre la nieve y la respiración contenida de sus compañeros. La tensión era casi insoportable, algo estaba a punto de cambiar, pero el desenlace seguía siendo incierto. Desde el inicio de la guerra, Manuel había aprendido a confiar en la tecnología moderna, en la cual había depositado la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, meses de enfrentamientos y adversidades le habían enseñado que no todo lo que brilla es oro. A medida que avanzaban por un sendero estrecho, la luz de la linterna se convirtió en su guía y salvación. Recordaba las conversaciones que había tenido con sus hombres sobre la importancia de la autonomía frente a la dependencia de la tecnología. En aquel momento, su linterna era el símbolo de esa lucha. Las tropas habían estado en constante movimiento, enfrentándose a condiciones extremas. Desde el inicio de 1938, Manuel sabía que la situación se había vuelto insostenible. Había intentado comunicarse con sus superiores, pero sus pedidos de más suministros y mejores equipos parecían caer en oídos sordos. La frustración acumulada se había convertido en una carga pesada que lo seguía a cada paso. La noticia de la retirada había llegado como un golpe, despertando en él una mezcla de esperanza y miedo. La posibilidad de reunirse con su familia chocaba con el temor a lo desconocido. Mientras la linterna seguía iluminando el camino, Manuel pensó en los días de camaradería, en las risas compartidas y las promesas de regresar a casa. La situación era incierta, pero la luz de la lámpara era un faro de determinación. Cada paso que daban era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, aún había una chispa que podía guiarlos. El grupo avanzaba, con el sonido de sus botas resonando en la noche silenciosa, mientras el frío envolvía sus cuerpos cansados. La linterna seguía brillando, y con ella, la promesa de la vida. La oscuridad del campo de batalla parecía más ligera, aunque el peligro aún acechaba en cada sombra. En ese instante, Manuel comprendió que la lucha no solo era por la supervivencia, sino también por la esperanza, y que la luz, por pequeña que fuera, podía marcar la diferencia entre la desesperación y la fe en un futuro mejor. Meses antes de aquella noche fatídica, la situación en Aragón era drástica. Desde principios de 1938, Manuel García había observado cómo su grupo de soldados enfrentaba constantes desafíos. La guerra se había intensificado y sus esperanzas depositadas en la tecnología soviética pronto se desvanecieron.
Se les había prometido un nuevo sistema de iluminación que cambiaría las noches en el frente, pero la realidad fue muy diferente. Los faros que debían proporcionar claridad comenzaron a fallar en los momentos más críticos, dejando a los soldados a merced de la oscuridad. La frustración de Manuel creció a medida que pasaban las semanas sin recibir el apoyo prometido. Había escrito cartas a sus superiores solicitando más suministros y mejores equipos, pero sus súplicas parecían ignoradas. La moral del grupo se deterioraba, y los días de camaradería, risas y esperanzas se desvanecieron, reemplazados por murmullos de incertidumbre. Cada soldado temía por su vida y cuestionaba si regresaría a casa. En una noche clara, mientras contemplaba el cielo estrellado, Manuel pensó en su familia. Recordó a su esposa, Clara, y su pequeño hijo, Pablo. La imagen de su risa y el abrazo de su esposa se convirtió en un faro en medio de la desolación. Debo regresar a ellos, se decía, buscando en esa promesa la fuerza para continuar. Sin embargo, la realidad del frente pesaba cada vez más sobre sus hombros. Las conversaciones sobre rendirse comenzaron a surgir entre los hombres. Manuel, sintiendo el peso de su responsabilidad, se propuso mantener viva la esperanza. Decidió organizar una reunión y habló sobre la importancia de mantenerse unidos y confiar en sus propias capacidades. No podemos depender de lo que no tenemos. Les dijo, debemos encontrar nuestra propia luz en medio de esta oscuridad. Con esas palabras, intentó encender la chispa de la determinación en sus corazones, pero la lucha era difícil. Las noches se convirtieron en verdaderos desafíos, y la presión acumulada se tornó abrumadora. Aunque Manuel sabía que la situación era crítica, una pequeña linterna de 12 pesetas que había encontrado en su mochila capturó su atención. Era un objeto humilde, pero en medio de la desesperación parecía ofrecer una luz de esperanza. Mientras se preparaba para la noche de la retirada, Manuel no podía imaginar que aquella linterna sería el símbolo de resistencia y autonomía que su grupo necesitaba. La lucha por la supervivencia se intensificaba, pero con cada parpadeo de la linterna, los hombres comenzaban a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había un camino hacia adelante. Con un poco de luz en sus manos y determinación en sus corazones, Manuel y su grupo se prepararon para enfrentar la encrucijada que se avecinaba, dispuestos a encontrar su camino a través de la niebla de la guerra. El clímax de aquella noche llegó cuando el grupo de soldados, tras horas de incertidumbre y tensión, comenzó a notar un cambio en el aire, como si el destino mismo estuviera a punto de revelar su plano. Al borde del amanecer, la linterna de 12 pesetas, que había titilado con una luz intermitente, empezó a brillar con una intensidad inesperada. El pequeño haz de luz iluminó el sendero cubierto de nieve, y con cada parpadeo, un rayo de esperanza renacía en los corazones de los hombres. Manuel García, con la respiración entrecortada, observaba a sus compañeros. La luz de la linterna, aunque modesta, parecía resonar en sus almas cansadas. Las sombras que antes se cernían sobre ellos comenzaban a disiparse, y un nuevo ánimo se apoderó del grupo. El sonido del zumbido de la dinamo se mezclaba con el crujido de la nieve bajo sus botas, generando un ritmo que acompañaba el latido de sus corazones. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Manuel. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. La linterna había conseguido algo extraordinario. Había unido a los hombres en un momento de vulnerabilidad y, aunque el camino que tenían por delante seguía siendo peligroso, el brillo de aquella luz se convirtió en un símbolo de resistencia. ¡Sigamos adelante!, gritó Manuel, su voz resonando en la fría mañana. La determinación en sus palabras encendió la chispa de la valentía en los demás. Mientras avanzaban, los rostros de sus hombres se iluminaban con la luz de la linterna.
Algunos sonreían tímidamente, otros murmuraban palabras de aliento. Era un momento de pura emoción. El peligro que les acechaba no había desaparecido, pero la luz de la linterna les otorgaba una nueva perspectiva. Manuel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaban juntos, respaldados por un propósito común. Cada paso que daban resonaba en la quietud de la mañana, y el aire frío se sentía más ligero. Los hombres, que antes se habían entregado a la desesperanza, ahora miraban hacia adelante, dejando atrás los miedos que los habían encadenado. La linterna, ese objeto simple y aparentemente insignificante, había rescatado su espíritu, demostrando que no necesitaban sofisticación para encontrar el camino. La confianza se renovó entre ellos. Comprendieron que su verdadera fortaleza radicaba en la unidad y el apoyo mutuo. Mientras la luz se intensificaba, una frase clave recorrió la mente de Manuel. A veces lo más simple es lo que marca la diferencia. Esa linterna, que había sido considerada solo un pequeño artefacto de 12 pesetas, se había transformado en un faro de esperanza. Juntos avanzaron hacia lo desconocido, pero con la certeza de que, a pesar de la adversidad, podrían superar cualquier obstáculo. El amanecer empezaba a asomar en el horizonte y la luz del sol comenzaba a entrelazarse con la tenue luz de la linterna. En ese momento, Manuel comprendió que la batalla no solo se libraba en el campo de guerra, sino también en el interior de cada uno de ellos. La linterna había iluminado no solo el camino, sino también el espíritu de sus hombres. Con cada parpadeo, les recordaba que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece una luz, por pequeña que sea. Con renovada determinación, el grupo continuó su marcha, sabiendo que cada paso los acercaba más a la libertad y a la vida. Mientras observaba, Manuel comenzó a pensar en lo que significaba aquella luz. Era un recordatorio de que, en la guerra, a menudo las cosas más simples son las que marcan la diferencia. La linterna, que había sido vista como un objeto menor, se había convertido en un símbolo de resistencia y autonomía. Manuel reflexionó sobre cómo, en un mundo lleno de tecnología avanzada, habían descuidado la importancia de lo básico y esencial. La experiencia de aquella noche les había enseñado que la verdadera fuerza no siempre provenía de la sofisticación, sino de la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Mientras avanzaban, el grupo comenzó a discutir cómo podrían utilizar la luz de la linterna a su favor. Algunos sugerían crear un sistema de señales, mientras que otros hablaban de la importancia de conservar la energía de la dínamo. Manuel, aunque disfrutaba del renovado espíritu entre sus hombres, sabía que no podían permitir que la euforia los nublara. La guerra era dura, y aunque la luz les había dado esperanza, los desafíos aún estaban presentes. Manuel pensó en la situación táctica que enfrentaban. La calidad del equipo de su unidad había sido comprometida, y la falta de suministros se hacía sentir. Recordó los informes de las batallas pasadas. Las cifras eran desalentadoras. Con cada día que pasaba, la escasez de alimentos y municiones se volvía más evidente. La linterna, aunque simbólica, no podía resolver estos problemas. Debían encontrar una manera de avanzar, no solo físicamente, sino también en términos de estrategia. Mientras caminaban, Manuel se dio cuenta de que el grupo había comenzado a organizarse de manera más efectiva. Las discusiones sobre cómo proceder se tornaban más estratégicas. Manuel se sintió aliviado al ver que sus hombres habían recuperado su sentido de propósito. La experiencia compartida de la noche anterior había sembrado la semilla de la camaradería, y cada uno traía sus ideas a la mesa. Uno de los soldados sugirió que podrían dividirse en grupos más pequeños para explorar alternativas de suministro y encontrar una ruta segura hacia la próxima base aliada.
Mientras reflexionaba sobre estas ideas, Manuel también sentía una pesada carga sobre sus hombros. La responsabilidad de liderar a sus hombres pesaba en su mente. Se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Había tantos factores a considerar: la moral de sus hombres, la seguridad en un terreno hostil y la necesidad de regresar a casa. Pero, a pesar de las dudas, sabía que debían actuar con determinación. Al caer la tarde, el grupo llegó a un claro donde pudieron descansar. Mientras se sentaban en la nieve, Manuel tomó un momento para observar a su alrededor. Los hombres intercambiaban historias y reían, una risa que resonaba con el eco de la esperanza. Era un momento de ligereza en medio de la carga que llevaban. Manuel sonrió, agradecido de ver a sus hombres recuperando su humanidad a pesar de las circunstancias adversas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la linterna seguía parpadeando, Manuel se sintió más seguro de sí mismo y de su grupo. La victoria no siempre se mide por el armamento o por la tecnología. A veces se encuentra en la capacidad de un grupo para unirse, adaptarse y encontrar luz en la oscuridad. Aquella linterna que había iluminado su camino simbolizaba que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza podía ser la clave para la supervivencia. Con un nuevo sentido de propósito, Manuel y su grupo comenzaron a planear su próximo movimiento. La noche aún era joven, y aunque el futuro era incierto, la luz de la linterna les recordaba que siempre había un camino hacia adelante. En ese instante, Manuel comprendió que su papel como líder no solo era guiar, sino también inspirar. Así, con renovada determinación, el grupo se preparó para enfrentar los retos que les aguardaban, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. La mañana siguiente se presentó con un ambiente renovado. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, iluminando la nieve, mientras el grupo de soldados se preparaba para continuar su viaje. Manuel, decidido a tomar el control de su destino, anunció que se dividirían en pequeños equipos para buscar suministros y establecer comunicación con otras unidades. «Hoy es el día en que tomamos el control de nuestro destino», dijo Manuel, señalando la linterna como símbolo de su fortaleza. Entre los hombres, Carlos, un joven valiente, se ofreció para liderar uno de los grupos de búsqueda. «Conozco el terreno. Podemos encontrar rutas seguras», afirmó con confianza. Manuel asintió, sintiendo que esa decisión era acertada. La moral de sus hombres se había elevado, y él mismo encontró renovada confianza en su liderazgo. Mientras Carlos organizaba su equipo, Manuel dirigió al grupo que protegería la linterna y patrullaría los alrededores. La luz seguía siendo su guía, y debía asegurarse de que no se apagara. «Mantengan la linterna encendida y vigilen cualquier señal de acercamiento enemigo», instruyó, consciente de la responsabilidad que recaía sobre él. Los grupos se dispusieron, cada uno con su misión. Manuel se quedó junto a los hombres que resguardarían la linterna, observando cómo Carlos y su equipo se alejaban. La ansiedad lo invadía, pero también había un renovado sentido de esperanza. Mientras la luz de la linterna parpadeaba suavemente, Manuel se sentó con sus hombres compartiendo historias para mantener la moral alta. A medida que avanzaba la tarde, el silencio se interrumpió con el sonido de pasos en la nieve. Manuel se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. En la distancia pudo ver a Carlos y su grupo regresando, con rostros cansados pero sonrientes. «¡Lo logramos!», exclamó Carlos, sosteniendo mochilas llenas de raciones y municiones. La alegría se desbordó entre los hombres y la luz de la linterna brilló aún más intensamente. Mientras Carlos compartía lo que habían encontrado, Manuel sintió un profundo agradecimiento. La unión que habían formado la noche anterior había dado sus frutos.
Risas y conversaciones llenaron el aire, y por un breve momento el peso de la guerra se desvaneció. Sin embargo, Manuel sabía que la situación seguía siendo precaria y era vital prepararse para lo que vendría. Al caer la noche, con la linterna iluminando el campamento improvisado, Manuel organizó una reunión. Hoy hemos dado un paso importante, pero debemos mantenernos alertas. La guerra no se detiene y la próxima noche podría ser aún más dura, dijo, mirando a cada uno de sus hombres. La determinación brillaba en sus rostros. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La noche avanzó tranquilamente, pero el resplandor de la linterna seguía siendo un faro en la oscuridad. Manuel se sintió aliviado al ver el cambio en sus hombres. Habían pasado de la desesperación a una renovada confianza en sus capacidades. Comprendieron que, a pesar de las circunstancias, la lucha por la supervivencia estaba unida a la lucha por la esperanza. La linterna había unido no solo sus caminos, sino también sus corazones, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Con la luz de la linterna iluminando el campamento, Manuel se sintió aliviado, pero sabía que la calma era solo un respiro temporal. Mientras la noche avanzaba, los verdaderos desafíos de la guerra comenzaban a manifestarse. Aunque la moral del grupo había mejorado y ahora contaban con suministros, había un ambiente tenso en el aire. No podían ignorar las dificultades logísticas que se avecinaban. La diversidad de orígenes entre los soldados también empezó a salir a la luz. Algunos de ellos provenían de diferentes partes de España, con diversas culturas y tradiciones, y la tensión comenzó a surgir en pequeñas discusiones. Un soldado de Cataluña se mostró escéptico sobre las decisiones de otro soldado de Andalucía, alegando que su enfoque era demasiado arriesgado. «No podemos seguir adelante sin un plan claro», argumentó. Manuel observó cómo las diferencias culturales, que antes parecían irrelevantes, comenzaron a crear ruidos discordantes en el grupo. A pesar de estas dificultades, Manuel sabía que debía actuar con firmeza, pero también con empatía. Se acercó a ambos soldados y les habló en un tono conciliador. «Escuchen, todos estamos aquí por la misma razón. La guerra no conoce fronteras ni divisiones y debemos aprender a trabajar juntos si queremos sobrevivir». Con esas palabras, intentó recordarles el objetivo compartido que los había unido, la lucha por sus vidas y la esperanza de regresar a casa. Sin embargo, la realidad del frente era dura. Mientras las tensiones culturales eran palpables, también había un creciente temor. La escasez de abastos se notaba más a medida que los días pasaban, y los hombres comenzaban a hablar de la posibilidad de no tener suficiente comida para continuar. Manuel se sentía abrumado por la responsabilidad, consciente de que cualquier decisión errónea podría ser fatal. A la mañana siguiente, mientras la nieve caía suavemente, un grupo de exploradores que había ido a buscar más suministros regresó con noticias alarmantes. Habían avistado tropas enemigas en las cercanías, lo cual significaba que su posición era cada vez más peligrosa. «Debemos movernos y encontrar un lugar más seguro», dijo uno de los soldados, su voz tensa. La preocupación se adueñó del grupo y la incertidumbre reinó nuevamente. Manuel se reunió con los líderes de los distintos grupos para discutir la situación. «No solo debemos preocuparnos por los suministros, sino también por nuestra seguridad. Debemos ser rápidos y estratégicos», les advirtió. Los hombres comenzaron a hablar acaloradamente sobre las posibles rutas de escape y qué dirección tomar. Manuel, sintiendo que la cohesión del grupo estaba en juego, propuso una solución. «Dividámonos en dos grupos. Uno se quedará con la linterna para mantener la luz y el otro explorará más a fondo el terreno en busca de un refugio seguro». La propuesta fue recibida con miradas de incertidumbre.
Algunos soldados temían que separarse los haría más vulnerables. ¿Y si el enemigo nos encuentra?, preguntó un joven que había mostrado dudas desde el principio. Manuel se sintió frustrado, pero sabía que era hora de reafirmar su liderazgo. Debemos confiar en nosotros mismos y en cada uno de nuestros hombres. La esperanza y la determinación son nuestras mejores armas, afirmó con la voz firme. Finalmente, el grupo se dividió. Mientras uno se quedaba con la linterna, el otro se lanzó hacia la búsqueda de refugio. A medida que se alejaban, la luz comenzó a desvanecerse en la distancia, y Manuel sintió una mezcla de temor y esperanza. La noche se cernía sobre ellos nuevamente, y el peligro continuaba acechando. Sabía que la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra las divisiones y los miedos internos. Con la linterna como símbolo de su resistencia, cada paso que daban era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, aún había una luz guiándolos en la oscuridad. La noche se cernía sobre el grupo que había decidido quedarse con la linterna. La luz parpadeante se convertía en un faro en medio de la oscuridad, pero también en un recordatorio constante del peligro. Manuel y los hombres que permanecieron allí se sentaron en círculo. El murmullo de sus voces apenas rompía el silencio del campo de batalla. Cada uno de ellos sabía que estaban en el umbral de un cambio que podría definir su futuro. Mientras tanto, el grupo que había salido en búsqueda de refugio enfrentaba sus propios desafíos. Carlos lideraba con firmeza, pero el temor de ser alcanzados por las tropas enemigas pesaba sobre cada paso. La realidad de la guerra se mostraba cruel. Cada sombra en la nieve podría ser un enemigo al acecho, pero había una chispa de esperanza entre ellos, alimentada por la experiencia compartida y el deseo de sobrevivir. Al otro lado del campo, Manuel comenzaba a reflexionar sobre la situación. Era evidente que la noche anterior había forjado un nuevo sentido de unidad entre sus hombres. Mientras la linterna seguía iluminando el campamento, recordaba la frase que había resonado en su cabeza desde el amanecer. La esperanza es nuestra mejor arma. Las palabras lo empoderaban, pero también lo llenaban de responsabilidad. Sabía que no podía permitir que la desesperación se apoderara de su grupo. La tensión aumentaba a medida que las sombras se alargaban. El zumbido de la linterna se convirtió en el único sonido que rompía el silencio, y cada vez que la luz titilaba, Manuel sentía que su corazón latía con más fuerza. En ese instante se dio cuenta de que debía mantener viva la esperanza, no solo en él, sino en cada uno de sus hombres. La luz de esta linterna es nuestra guía, dijo en voz alta, mirando a sus compañeros. No importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre habrá una luz que nos muestre el camino. Mientras pronunciaba esas palabras, se sintió más seguro de sí mismo. La luz no solo representaba su supervivencia, sino también la fuerza de su unidad, la camaradería y el deseo de regresar a casa. Manuel comenzó a pensar en el futuro, en qué pasaría después de la guerra. La experiencia del campo de batalla lo había cambiado, y aunque sabía que las pérdidas eran inevitables, también creía que podían encontrar un camino hacia la esperanza. De repente, un ruido rompió la calma. Los hombres se pusieron en alerta y Manuel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. «¡Silencio!», susurró, y todos contuvieron la respiración mientras escuchaban. El sonido se acercaba y la tensión era palpable. La linterna iluminaba la oscuridad, y Manuel se preguntó si sería suficiente para mantenerlos a salvo. Fue entonces cuando aparecieron las siluetas. Un grupo de soldados regresaba y su corazón se aceleró al ver que eran Carlos y su equipo. Los hombres llegaron exhaustos pero aliviados, trayendo consigo más raciones y una nueva perspectiva. «Encontramos un refugio seguro», explicó Carlos.
Hay un lugar a unos kilómetros de aquí donde podemos descansar y reagruparnos. La alegría estalló entre los presentes y la atmósfera se llenó de esperanza. Manuel miró a su alrededor, sintiendo cómo la unión de su grupo era más fuerte que nunca. En ese momento comprendió que cada desafío, cada discusión y cada miedo que habían enfrentado los había llevado a este punto. La guerra había forjado en ellos un lazo indestructible. Mientras comenzaban a empaquetar lo que habían encontrado, Manuel levantó la linterna, su luz brillando con renovada intensidad. «Sigamos adelante», dijo, «juntos, como siempre deberíamos haber estado». Un coro de voces lo siguió, y con cada paso que daban hacia el refugio, sabían que la luz de la esperanza nunca se apagaría, incluso en las noches más oscuras. Al final, su viaje no solo fue una lucha contra las sombras del campo de batalla, sino también un testimonio de la fortaleza humana, la resiliencia y la unión en la adversidad.